Señor, te damos gracias por el tiempo que compartiremos hoy día en esta última sección del Evangelio según San Juan. Y te pedimos tu guía y tu dirección a través del estudio que nuestro hermano Danilo ha hecho y que podamos nosotros participar junto con nuestros hermanos en línea para que veamos sus comentarios, sus preguntas y que a través de tu palabra podamos encontrar dirección para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Marquito. Muy bien, Danilo. Amén. Acá tenemos un flash, ¿no? Un flash de lo que vamos a hablar hoy día. Pero mira, antes de entrar a esto, como siempre nos encantaría, por favor, que nos pongas en contexto, porque es importantísimo el contexto, ¿no? Así es. Bueno, aquí solamente para empezar diciendo que ya estamos nuevamente, lo decimos, finalizando el Evangelio de Juan el día de hoy, esta noche. Y hemos recorrido con Juan mucho lo que es el corazón de Jesús. El libro del Evangelio de Juan es bastante doctrinal y ha permitido conocer espacios del compartir con Jesús aquí en la tierra que no figuran en los otros evangelios a los cuales llamamos sinópticos. Más bien encajan perfectamente y algunos elementos que sí aparecen en esos evangelios también aparecen en Juan. Pero la gran mayoría de capítulos vemos escenas de Jesús que para nosotros nos permiten entrar fuertemente en cada una de las palabras que él fue compartiendo con sus discípulos y con todos aquellos que decidieron creer en él. También los enfrentamientos con las autoridades religiosas, ya que ellos provocaban a Jesús constantemente y trataron de echar abajo todo lo que él decía en una situación necia, pero propia del pecado que estuvo presente delante de ellos y en ellos en ese tiempo también. Ahora sí, en la parte final, Jesús resucitado los acoge en una playa y en esa playa les da de comer con mucho amor a sus discípulos y en pleno desayuno empieza con palabras, preguntas a Pedro, que la semana pasada las vimos con mucho detalle, y básicamente Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, y si lo ama con amor divino. 2 veces le pregunta si lo ama, y en griego la palabra que utiliza es ágape, o sea, solamente del amor que Dios puede dar. Si este amor está en Pedro, y Pedro es muy honesto y dice, sabes que te quiero, que en griego significa fileo o fileo, y este fileo es un amor de hermano, es un amor de amigo, es un amor humano, ¿verdad? De ese que conocemos muy bien, pero que no alcanza a ser el amor divino de ninguna manera. Entonces, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, tantas veces Pedro lo había negado anteriormente, y Pedro sí se da cuenta muy bien que esto está ocurriendo. Luego de haberle dicho a Pedro, le dijo, apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En cada respuesta que Pedro le había dado, Jesús le está diciendo igual, enfócate ahora y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Entonces todo ese pecado que tuvo Pedro al haber negado a Jesús, traicionándolo al Maestro, era perdonado por Jesús, y no por eso Pedro perdió lo que Jesús le estaba dando, la posibilidad de ser esta roca, esta gran piedra sobre la cual empezar a edificarse la iglesia de Jesús, y esto va a suceder más adelante, mucho más allá de lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces llega un momento cuando termina Jesús diciéndole a Pedro que de alguna manera le dice que él va a morir, y va a morir de viejo, y va a tener que estar sujeto a quienes lo lleven a donde él no quiere ir. Por tradición sabemos que Pedro habría sido crucificado, y crucificado de cabeza a pedido de Pedro, porque él no se sentía digno de morir como murió su Señor. Y
Después de esto, dando a entender entonces Jesús de qué muerte habría que morir y glorificar a Dios, le dice a Pedro, sígueme. Y este sígueme fue muy intenso en la sesión anterior, porque no es solamente me paro y Pedro me sigue, ¿no? Eso no estaba diciendo Jesús. Es un sígueme completo. Sígueme. Eso es total. Toda tu vida, sígueme. Y todos los que somos hijos de Dios recibimos este llamado de Jesús. Sígueme. Eso fue lo que vimos hasta el final, el jueves de la semana pasada, Marquito. Perfecto, entonces encontramos ya que Jesús resucitado se encuentra de manera milagrosa haciendo otra vez esta acción de darles lo que ellos pues no habían conseguido, ¿no? Es un fruto de pesca, ¿no? Y otra vez se encuentran con Jesús. Pedro hace todo este ademán de nadar y trae pescado. Jesús lo sorprende con la cenita, no sé, desayuno, pues, ¿no? Un desayuno bien rico. Desayuno. ¿No? Y es en este diálogo que tú acabas de señalar muy bien, que justo nos habíamos quedado. Y Jesús le dice, sígueme. Eso nos da la idea, Danilo, de un ademán de Jesús que tal vez se pone de pie, porque si le dice, sígueme, tal vez él camina y Pedro lo está siguiendo. Y lo vamos a confirmar ahora. Ya. Sin embargo, sígueme, como mencionaba, va mucho más allá de la acción de levantarse y caminar. Correcto. Pero sí comprendemos, según la palabra misma, y lo vamos a ver muy claro, que Jesús está teniendo la actitud de caminar y diciéndole a Pedro, sígueme. ¿No? Solo por el contexto, ¿no? Para ubicarnos un poquito en la arena, la brisa, las olas reventando, de repente gaviotas, la chispa todavía del fuego que está ahí dando, ¿no? Esas chispitas que salen del fuego del carbón. Y entonces Jesús se levanta, ¿no? Con su túnica maravillosa, seguro que estaba bonita, y pues le dice, sígueme, con todo esto que expresa más allá de un sígueme mis pasos físicos, sino sígueme totalmente, pero él se levanta, probablemente, ¿no? Porque después vemos este cuadro. Así que ahí estamos. Tomémosle foto así en nuestra mente, ¿no? Entonces con esto ya estamos listos para empezar a hacer este último café con fe con el Evangelio de Juan. Así que pongo mi cafecito en la parte de fondo, así contigo, y tomamos el café juntos. Y les deseo a todos que disfruten de esta última parte del Evangelio de Juan a partir de este momento, Marquito. Podemos pasar entonces a esta última parte, de la cual he llamado la soberanía de Jesús. La soberanía de Jesús, y es donde llegamos al versículo 20, ¿no? Sí, el discípulo amado también sigue a Jesús. Y eso da entonces a entender lo que tú has dicho, Marco. Sígueme de Jesús a Pedro comprendía una actitud de levantarse y de caminar, Pedro siguiendo a Jesús. Y es aquí donde de pronto Pedro dice, al volverse, no dice Pedro, dice Juan, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, o el discípulo amado, ¿no? El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el Juan? Porque se sepa que este discípulo amado o a quien Jesús quería mucho, es el mismo que estuvo sentado con él en la mesa en la que nosotros llamamos la Santa Cena, ¿verdad? Pedro fue el que lo animó a Juan. Tú estás cerca de él, pregúntale, ¿quién es el que dice? Así que ya sabemos que nuevamente hemos distinguido que este discípulo amado al que se refiere Juan es el mismo. Sí. Habla siempre del mismo, él nunca se menciona por él mismo. Él dice el discípulo amado. Así que en esta situación, Pedro voltea y ve, entendemos, que Juan lo está siguiendo también. Hasta aquí esta parte, Marquito. O sea, la pregunta es bastante honesta, ¿no? Jesús le dice a Pedro, sígueme. Si creemos bien, Jesús se pone de pie, comienza a caminar,
y pues como lo hace de forma natural, ¿no? Tal vez la conversación entre Jesús y Pedro era bastante íntima, todos escuchaban algo, pero la conversación era entre ellos dos. Jesús se pone de Así pie, es. sígueme, y entonces Juan, que era muy cercano a Jesús, dijo, se paró el maestro y comienza a seguirlos a los dos, ¿no? Cuenta, ¿no? Ajá. Pedro se da cuenta que le están siguiendo. Y Pedro Hasta se ahí da estamos cuenta. viendo en este versículo. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vamos al siguiente verso, versículo 21, ¿no? Y ahí viene Pedrito, pues, ¿no? Pedrito. Diciendo en el versículo 21, cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Ahora, si yo lo leo en la versión Reina Valera 95, Sí. lo que dice es, Señor, ¿quién es el que...? No, perdón. Dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Que es más despectivo, ¿no? Ya. Claro, suena así. Entonces los comentaristas pues les llama mucho la atención que después de ver un Pedro rendido ante el amor de Jesús, siguiendo al maestro, de pronto salga esto que hasta parece medio... ¿Y tiene que ver aquí con nosotros? ¿Ah? Y están de acuerdo comentaristas con respecto a que en la traducción vendría a ser algo así como lo que yo he puesto, que corresponde a la versión de Dios habla hoy. No es, ¿y qué de este? Como una cosa, ¿por qué no sigue? Uh-huh. Señor, y a este, ¿qué le va a pasar? Porque Pedro acababa de recibir ya una visión que iba a recibir. ¿Con qué muerte iba a cuando ser, sea anciano? Claro, ajá, claro. Claro, pero a este comprendemos con esta pregunta que Pedro Juan a su amigo con hijo de años y parecería que Uy. ¿no? Juan Danilo, tenemos un problema con tu conexión que está entrando y saliendo. Pero no es un problema de audio, es un problema de conexión, parece, porque estás hablando y se corta tu voz. Sí. Entonces, de repente, si apagas algo de internet por allí para que tengas más libertad de internet. Mientras que vas viendo eso, yo voy comentando un poco lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, el verso 21 dice, cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? ¿No? Interesantísimo el argumento que Danilo está enfocando, muy claro. Es una preocupación de hermano en la fe, ¿no? Es una preocupación de un creyente a otro. Tú me has dicho a mí lo que me va a pasar en el futuro, ¿no? ¿De qué muerte vas a morir? Y ahora Juan, que nos sigue, que nos está acompañando en tú me has dicho que te siga, ¿y a él qué le va a pasar? ¿Y a él qué le va a suceder? Y eso tiene una respuesta interesante, aunque Jesús no le dice nada al final, ¿no? Pero lo que le pasa a Pedro y a Juan en el transcurso de los años, la diferencia de lo que le sucede es totalmente abismal, ¿no? Entre uno y otro. ¿Ok? A ver, Danilo, probemos tu audio. ¿Qué tal estás? Bueno, a ver, escúchenme, Sí, a ver si se escucha bien. Ahora sí te escuchamos clarito. ¿Ya? Parece que sí. Ya, ok, perfecto. Efectivamente, pues, y es la pregunta entonces, yo lo veo tal como lo estoy expresando con la versión Dios habla hoy. Él es mi pata, ¿no? Él es mi amigo, él es mi hermano. Juan, ¿qué va a hacer de este? ¿No? Ya está Pedro muy claro que está Jesús presentando lo que viene. De hecho, Jesús había hablado en la primera aparición a sus discípulos, ese domingo mismo por la noche, ese domingo de resurrección de Jesús, y les había dicho ya muy bien que ellos iban a salir, iban a llevar, digamos, su mensaje. Ya estaba ya enfocándolos desde el principio, una vez que se les presentó por primera vez resucitado. Ahora Pedro lo está llevando, le está diciendo que cuide de su rebaño, que lo apaciente, y le está diciendo sígueme. Y Pedro ahora con todo esto, de pronto lo ve a Juan y se lo pregunta, ¿qué va a hacer de él? Una circunstancia así. Y eso es lo que vemos. Con esto se rebatiría o se estaría, digamos, cuestionando esa actitud
que le han achacado a Pedro que estaría envidioso, claro, de que Juan esté tan pegado a Jesús. A mí, ¿y él por qué no sigue? ¿No? Es que era un poco la idea de siempre. Ajá. Claro. Y que Jesús viene a ser como una, claro, propiedad tú de Pedro, ¿no? Y tú me llamas, ¿y por qué me sigue si tú no lo has llamado? Así siempre ha sonado ese texto. Claro. Bueno, vamos a rebatir un poquito entonces esa imagen y vamos a ver a un Pedro preocupado. Ya que Jesús Juan le está diciendo a Pedro, ¿no? Pedro, apacienta mis ovejas, entonces Pedro está haciéndose cargo ya. Así es. Acá tenemos una pregunta de nuestro hermano Johnny, ¿no? Cuando hablamos del discípulo amado, dice, ¿por qué el discípulo amado? Jesús no amaba a los otros discípulos. ¿No es un mandamiento amar al prójimo? Nos pregunta nuestro hermano Johnny Cabrejo. Bienvenido, Johnny, ¿no? Igualmente a nosotros... Igualmente a Blanquita, a Maya que ha ingresado, a Chelita, a pues otros hermanos como Joel, bienvenidos todos con Helencita. Pues la pregunta está bastante interesante, Danilo, ¿qué tienes que comentarnos? Bueno, no hay diferencias para Dios, ¿no? A nadie se le ama más o menos, pero Juan se sentía especialmente amado. Eso es algo muy puntual porque se ve que se expresa de sí mismo de esta manera. Y Juan también, por supuesto, amaba a su prójimo, amaba a los demás, porque él estaba por... Jesús amaba a todos, ¿no? Pero Juan, en la historia, él se diferencia, para no mencionar su propio nombre, es muy probable, llamándose el discípulo amado, el discípulo a que Jesús amaba, ¿ya? Y las razones profundas por las cuales Juan no quiso poner entonces me llamó, entonces yo hice, entonces Juan hizo, deben tener que ver mucho con también la humildad, aunque decirse a sí mismo el discípulo amado podría interpretarse como que wow, yo soy el yunta, yo soy el que está junto con Jesús, pegadito a su corazón todo el tiempo, él me ama más. No es esto. Es una identificación de Juan con respecto al amor de Dios y que en él mismo se identifica como amado por Dios. Pero eso no hace la diferencia con los demás. De hecho, esta conversación que pone Juan se está refiriendo a Pedro, es un amor intenso que tiene Jesús por Pedro, ¿no? Que hay amor por todos lados y para todos los que están siguiendo a Jesús en ese momento. A discreción. Así es, efectivamente. Un comentario de Anita que es bastante oportuno para esta pregunta de Johnny es: Juan antes era llamado el hijo del trueno, ¿no? Creo que era Juan y Santiago, que eran hermanos, ¿no? Así es, ¿no? O Jacobo, ¿no? También la otra forma de llamarlo. Que es San Jacob, ¿no? Sí. Y cambió su manera de ser a dejarse envolver del amor de Jesús. ¡Wow! Qué bonito comentario con relación al corazón de Juan, ¿no? De hijo del trueno al que amaba a Jesús. Así es. Y lo del hijo del trueno, bueno, Jesús los tenía muy cerca, ellos dos, ¿no? Y todo parece indicar que eran parientes, era a nivel de primos, algo así, ¿no? Muy cercanos. Lo cierto es que Jesús los conocía muy bien y sabía lo impetuosos que eran, ¿verdad? También tenemos que entender que eran bastante más jóvenes, quizás que muchos de los discípulos que los rodeaban. Y este cambio al que se refiere Diana, pues es el cambio que hace el Señor en nuestro corazón. Y acá sí nos incluimos, porque el peleador, el que buscaba, el contendor, todo lo que pudimos haber sido en un tiempo, pues el Señor lo va cambiando por amor. Sí. Va llenando poco a poco nuestro cuerpo, nuestra alma, lo va llenando esos vacíos y de pronto nos encontramos que ya no tenemos reacciones violentas, que hay palabras solamente de paz que salen de nuestro corazón. Ahí recordamos mucho esto, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si nosotros cristianos estuviéramos hablando groserías y para estar entonados con toda la sociedad actual, donde escuchas a una mujer o a un niño hablando groserías, para poder estar en la moda y tener una forma... Bueno, nada de eso corresponde a un cristiano. El cristiano habla palabras de paz, porque lo que reina en él es la paz, y el Espíritu del Señor es de amor
es de paz. Y si no lo hablas, hay que ir ejercitándolo, ¿no? Porque ese es a lo que Dios quiere que lleguemos. Ajá, exacto. Entonces ese trueno que eran los hermanos se convierte en una lluvia hermosa y fresca. En un rocío de mañana. ¿Verdad? Y eso lo hace el Señor. Solamente lo hace el Señor. Bueno, entonces en términos prácticos, si notamos a Santiago y Juan, porque ellos dijeron a Jesús, los samaritanos no nos quieren recibir, Señor, manda fuego del cielo como Elías, y destrúyelos porque no te han aceptado. Como tú dices, el ímpetu del joven, ¿no? Que quiere desatar la furia para cambiar el mundo de la noche a la mañana. Y cuando ya nos volvemos más tíos, más viejitos, ya nos damos cuenta que el mundo no puede cambiarse así, pues, ¿no? Por último, Dios lo va a cambiar cuando Él venga en su reino, ¿no? Pero todos pasamos por un poco ese proceso. Ahora, Juan ha entendido que acercarse a Jesús es tan simple como ir hacia Él. No es que Jesús no ame al resto. Es que Juan se sentía tan amado que él se acercaba a Jesús y nunca fue rechazado. Imagínate Pedro, un poquito de repente más serio, más señor, ¿no? Entonces se toma su distancia, ¿no? Un poquito, somos hombres, cuidado, ¿no? No vayan a pensar otra cosa. De repente todavía hay ciertos prejuicios. Pero Juan se considera un poco más muchacho. Entonces él veía a Jesús, lo abrazaba el cuello, se jugaba con él, andaba. Pues el día de la última cena se sentó pues sobre su pecho porque se sentía totalmente bien recibido, bien amado. Y mi hermano Johnny, esa es un poco la idea. Acá no es que Jesús haya amado más a Juan, sino que Juan se sentía amado por Jesús. Por eso es que él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Así es. Y esto nos pone en este cuadro maravilloso de saber cómo nos sentimos nosotros delante de Jesús. ¿Cuánto realmente crees que te ha amado, te ha perdonado y tienes una relación con Él, ¿no? Que es hermosísimo ponerlo en ese cuadro, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por los comentarios que nos permiten ampliar un poco los conceptos que venimos leyendo. Pero regresemos a nuestra realidad del Evangelio de Juan, ¿no? Pues nos hemos quedado en el verso 21 y ahí nos fuimos, ¿no? Sí, pues. Y esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta de Pedro. Señor, ¿y a qué le va a pasar? Así que ya le hemos tomado la foto a Pedro preguntando eso. Y vamos a ver en el rostro de Jesús esta foto tan peculiar donde Jesús lo está mirando a Pedro, ¿no? Dice Juan 21:22. Jesús le contestó: si quieres que permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Porque la palabra que había dicho antes a Pedro era sígueme. Sígueme, correcto. Así que ante esta pregunta de Juan y qué va a pasar con él, ya Jesús está mostrando nuevamente cuando dice, si quiero que Él permanezca, siendo su voluntad, su plan divino, su mirada con respecto a cómo se va a glorificar Dios a través del actuar, de la presencia y del tiempo que cada uno de esos, los de ese tiempo, iban a estar. Eso lo quiere Jesús. Eso es lo que Él está diciendo y dice, yo tengo el control. ¿De qué se preocupan ustedes? ¿Qué les importa? Sígueme. O sea, preocúpate por lo que te he pedido a ti que hagas, ¿algo así? Así es. Enfócate. Enfócate, ¿no? No estés mirando atrás, no estés... Bueno, como tú dices, Tamarco, es probable, ¿no? Que acaba de decirle apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Puede ser, ¿no? Puede ser. En todo caso, acá Jesús lo está poniendo bien en claro y lo pone otra vez como el surfer que está sobre la ola. Sí. Enfócate en tu ola. La ola. No mires al otro surf. Agarra tu ola y córrela. No mires lo que pasa atrás. ¿No? Qué buen ejemplo de mar, sí, hablando de un pescador. Bueno, ¿no? Para los que corremos un poco de olas, sí. Debes saber eso. Si escuchas una bullaza atrás de ti, está reventando la ola. Así que, si volteas a verla, pues ya sabes que te va a revolcar. Te vas a ir de bruces, claro. Pero si estás sobre la tabla y ya has visto que se levantaba algo, después revienta fuerte atrás de ti, solo enfócate a la orilla. Y lo demás lo hace la ola y tú haz lo que tienes que hacer. ¿No? Sí, pero no veas a los 20 que están detrás porque no vas a hacer nada tú. Tú estás en la tabla y tienes que seguir una ruta. Así está Pedro, ya está enfocado y no tiene nada que hacer
que tenga que mirar hacia atrás, ¿no? Muy bien, acá tenemos algunas lecturas para comentar, es del verso anterior, pero vale la pena leerlas porque son de nuestras hermanitas y hermanos que están comentando. Justamente dice Helen: cada uno de nosotros nos sentimos los hijos amados por todo lo que Él hizo y hace en nuestras vidas. Genial, sí, esa es la idea, Helencita, ¿no? En Él somos amados y depende de ti cuánto crees que eres amado, pero el amor de Dios es infinito por cada uno de nosotros, así que siéntete amado, siéntete amada, perdonada, restaurada por el Señor, ¿no? Dianita comenta: dependería de la actitud que ponemos a esos cambios que queremos que haya en nuestras vidas, porque eso agrada a Dios, dice Dianita, ¿no? Está muy bien, gloria a Dios por ello. También tenemos un comentario aquí de Clarita, ¿no? Clarita comenta en YouTube: el mundo no lo vamos a cambiar, es un hecho, pero cuando el mundo intenta cambiar o trastocar un principio de Dios, pregunto, ¿tenemos que callar? Ajá, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué dice Danilo? Bueno, puedes repetirlo porque no es la que estás poniendo en pantalla ahorita. Perdón, este es de Elena, ¿no? El mundo no lo vamos a cambiar, es un hecho, pero cuando el mundo intenta cambiar o trastocar un principio de Dios, pregunto, ¿tenemos que callar? Bueno, no debemos entrar en contienda, esa es la primera cosa que debemos recordar siempre. Y nosotros andamos en la paz del Señor. Así que hablar la verdad no significa discutir, golpear con la palabra ni nada. Es decir, verdad en todo caso. Y Pablo nos dice muchas veces que prediquemos también a tiempo y a destiempo. Pero eso no significa llevar a la ira a las personas. No significa entrar en contienda de ningún tipo. Hablemos siempre la verdad y lo hacemos con humildad. Jesús nos enseñó eso. Iba hablando la verdad y a la gente mal o le podía caer bien, ¿no? Que él dijera la verdad. Los que se impactaban y llegaba a su corazón, esto hacía que de pronto se dieran cuenta que seguir a Jesús era una promesa de vivir en la eternidad. Y todas estas cosas porque hablaba la verdad. Ahora, cuando hay una injusticia, no tenemos que callar, pero lo que hagamos, hagámoslo en el amor de Dios. Amén. Muy bien, ahora sí creo que ese es el comentario anterior, ¿no? De Clarita. Cuando recibes en tu corazón a Jesús, es un cambio, un giro de 90 grados en tu vida. Bueno, también aplica 90 grados, ¿no? En realidad debería ser 180, ¿no? Porque 180 es el otro lado, ¿no? Pero 90 grados también es otra dirección, o sea, también se aplica. Entendemos la idea, ¿no? Ese es un cambio que no tiene nada que ver por el camino donde ibas, ¿no? Efectivamente. Bueno, acá tenemos también vamos a ver lo que nos dice Chelita, ¿no? Juan era el discípulo muy amado del Señor. Sí, bueno, es lo que él comenta, ¿verdad? Luego también tenemos a Blanca Amaya, dice, debemos imitar a Paulo, ¿no? Me imagino que es Pablo, ¿no? Sí, Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Saulo ahí hay una mezcla de Saulo con Pablo. Sí, Saulo con Pablo, ajá. Pero efectivamente, sí, tomando lo que está diciendo Blanca también, podemos saber que Pablo era era un erudito en todas las cosas de la ley, y él defendía la idea de Dios que tenía como tal, como fariseo que era, y él iba y guerreaba y llevó la muerte, a la cárcel y a la muerte a gente que según él blasfemaban contra Dios por seguir al Nazareno. Pero de pronto vino este cambio a cuando Jesús mismo se presenta ante él, y lo que viene después en Pablo, sí, se nota que hay una pelea, digamos, de él entre lo que fue y lo que ahora es. Él es un siervo de Jesucristo, y lo que fue comienza a morir cada vez más, y se nota en el amor con el que escribe ya las cartas, donde él ya se encuentra más viejo, y ahora ha trabajado su corazón y cómo está desbordado en amor para toda la gente. En ese sentido, absolutamente de acuerdo con Blanca, porque Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, fue un hombre transformado totalmente por Dios.
Y lo mismo Así le es. pasó a Pedro, ¿no? Si ves el Pedro de los evangelios y lo comparas con el Pedro de sus cartas, ya es un Pedro más maduro, más afable, más amoroso, ¿no? El Señor Así es, nos cambia al efectivamente. carácter de Jesucristo, ese es el amor de Dios. Sí, Bueno, aquí también María Valencia nos dice, el amor de Jesús es solemne para nosotros, ¿no? Qué lindo, muy lindo comentario. así Y creo que es. Johnny hace una pregunta que justo nos va a dar pie para el siguiente verso, ¿no? Que tenemos A ver, hoy día. Johnny dice, ¿qué significa que pertenezca a Juan hasta que yo vuelva? ¿Que Juan va a vivir cuando vuelva a Jesús? Vamos a ver entonces el versículo que sigue a esta pregunta o a esto que nos dice Jesús. En esta parte del versículo 23 dice, por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, ¿no? Esto efectivamente es algo que los discípulos tratan de interpretar, ¿no? En las palabras de Jesús. Y muchas tradiciones también nacen de estas cosas. Pero Juan va a ser muy claro respecto a este tema. Porque Juan, sabemos, murió, como mueren todos, ¿no? Pero con respecto a la respuesta de Jesús en sí, no habla de que Juan vaya a vivir hasta que él vuelva propiamente, sino, ¿y qué te importa a ti Sí. lo que yo quiera hacer con él? ¿No? Eso no es tu preocupación, eso no debe ser tu preocupación. La preocupación es presentar las buenas nuevas de Jesucristo y que más personas vayan conociendo la obra de Jesús en la cruz y se arrepientan y caigan a sus pies. Eso es lo que tiene que hacer Pedro. Pero mi mamá vivirá hasta qué edad, pero mi hermano, pero él que es mi amigo, ¿qué va a pasar con él? Esas preguntas ni las vamos a poder responder, Claro. ¿no? Ninguno de nosotros, pero sí están en la voluntad del Señor en la cual confiamos, ¿verdad? Entonces yo veo esto. Ahora, lo que los discípulos fue pues un rum rum de interpretar, como seguramente muchas veces ocurrió también cada vez que Jesús hablaba de alguna parábola o decía algo, Claro, ellos ¿no? comentaban, Que ¿no? no era ¿Qué para que significaría? todos entendieran, ¿verdad? Claro. Ahora, es muy, muy interesante, Danilo, el versículo anterior que trae a porque todos sostienen una colación, ¿no? El Sí. hecho de enfocarnos en nuestro llamado y en nuestro propósito, ¿verdad? Así es. Claro, esto es muy, Efectivamente. muy interesante porque nosotros los cristianos, por el hecho de que tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios santo, ¿verdad? Queremos pues que todo el mundo salga de sus pecados, nuestro mejor deseo es que conozcan la vida eterna, entonces nos convertimos en una especie de justicieros, ¿no? Justicieros no Así es. solamente de nuestra congregación, sino justicieros a nivel planetario, ¿no? Queremos que incluso los pastores que predican de alguna manera y no nos gusta porque aparentemente no hacen el mensaje correcto, entonces pues no paramos de darles en la hiel, ¿no? Y le damos y le damos. O no nos gusta o nos parece equivocado que haya este u otro mensaje, ¿no? Y comenzamos a satanizar, comenzamos a criticar, comenzamos a ponernos en un ángulo pues de en realidad un ángulo que no nos corresponde, ¿no? Pero y entonces, ¿y tú? No te equivocas y tú no hierras, o sea, tú nunca fallas, o sea, o sea, ¿a cuántas personas estás ministrando con tu don? Y al hacerlo, ¿te Claro. estás equivocando o no? La respuesta es sí, o sea, si estás ejercitando tu don, necesariamente te vas a equivocar porque somos erráticos, pues, o sea, va a pasar, ¿no? Pero no es con mala intención, es con el hecho de querer entender la voluntad de Dios y lo estoy haciendo y me voy ejercitando, ¿no? Y voy entendiendo, agudizando mi oído al Espíritu Santo y saber esto está bien, esto está mal. Mi hermano criticó, me ha hecho ver esto, entonces, tiene razón el criticón, y mi hermano que me ama y que me dice las cosas como son con amor también me lo dice. Yo entro en reflexión y entonces voy aprendiendo, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros nos volvemos del otro lado, como le podría pasar a Pedro y la crítica esta, ¿no? De simplemente enfocarnos en los demás, podríamos caer en este juego de ser los que señalamos a todo el mundo lo que tienen que hacer, que es peligrosísimo, ¿no? Así es, efectivamente. No somos quienes para hacerlo, o sea, como pastores se supervisa, como maestros se enseña,
¿no? Como discipuladores mostramos lo que ya Jesús nos ha mostrado a nosotros, nuestra forma de vivir a quienes estamos discipulando, ¿no? Cada quien tiene una forma, pero el hecho de señalar ya nos lleva a un nivel que Jesús en absoluto nos ha enseñado que debamos. Más bien nos ha dicho que tengamos cuidado de no juzgar, ¿no? En el sentido de que la palabra después lo sostiene, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a los demás? ¿Quiénes somos? Pues claro. No podemos hacer nada de eso. Así es. Más bien en el Espíritu Santo nos iremos entrenando, Él irá reinando en nosotros cada vez más, y lo que va a haber a través de nosotros es sabiduría de Dios, paz, ¿no? Para todas estas cosas. Y lo que sí tenemos, Danilo, es la oración. Pues tenemos un arma poderosa que es la oración, ¿no? Si yo veo algo que está mal en mi hermano y no tengo acceso a él o a ella, oro por él. Pues si tengo acceso se lo digo en amor, pero no voy a cambiarlo. No espero cambiarlo yo, o sea, que sea Dios que le muestre y que lo cambie, ¿no? Amén, gloria a Dios por ello, y eso es bueno, que nos amemos y nos digamos nuestras cosas. Y si el mundo, como, ¿quién fue el comentario que dijo? Creo fue Lenita, ¿no? Y si el mundo hace algo contra Dios, pues sí, hay que levantar la voz, efectivamente, no hay que decir lo que dice la palabra de Dios, pero otra vez, confiando que Dios se va a encargar. Yo no voy a cambiarlo, ¿no? Es Dios quien lo va a transformar. Ahora, la pregunta de Johnny justo es la pregunta que era lo que dijeron los apóstoles en el versículo 23, ¿no? Parece la misma pregunta, ¿no? Sí, y acá hay que añadir algo, ¿no? Que lo que viene es la creencia, el pensamiento, no solamente de los discípulos, sino de todos los que después han conocido que Jesús volvería, ¿no? Como que eso iba a ser ya. Entonces, también podría tener que ver con esto, ¿no? Yo he visto por acá unos comentarios que apuntan un poco a eso, que pensando que Jesús pronto volvería, y ese pronto correspondería a tiempos humanos y no a las promesas en la eternidad que tiene Dios, donde no hay tiempo, no hay, como dice la palabra, años contados. Para Dios 1000 años es un día y un día son 1000 años. ¿Cuándo volvería el Mesías? ¿Cuándo volvería Jesús? Ellos pensaban que pronto, ¿no? Y él ya estaba por regresar ahí, se fue y ya iba a volver. Quizás en ese sentido también no era tan difícil pensar que Juan estaría al momento que Jesús vuelva y que iba a vivir hasta ese momento. No moriría, ese no moriría no significa que se convertiría en alguien inmortal, sino que cuando venga Jesús, Él estaría vivo como para encontrarse con Él otra vez, ¿no? Ok, acá Denita dice, mientras pasamos más en leer la palabra de Dios, al autor de la Biblia, que está vigente, nos mostrará como un espejo cómo nos ve Él también, ¿no? Según Hebreos 4:12. Sí, la palabra de Dios justamente hace eso, pues, ¿no? Porque todos los cristianos, sea que sean pastores, líderes o no, somos hijos de Dios. O sea, acá no hay, a los ojos de Dios no hay mayores ni menores, todos somos iguales, solamente que los que están adelante de repente están puestos en un nivel en el que tienen más responsabilidad y más sujetos a crítica también, ¿no? O sea, porque son visibles, pues, ¿no? Los que no son visibles tiran la piedra, dicen fui yo y se esconden, ya, chao. Pero el otro tiene que seguir saliendo toda la semana, ¿no? Pero aún así, la misericordia de Dios es lo más importante, ¿no? Y cuando leemos la Biblia, todos por igual, somos sujetos al que sí es santo, ¿no? Al que sí es perfecto, Amén. Que es Dios, ¿no? Muy bien, acá tenemos más comentarios de Johnny. Muy bien, Johnny, gracias por tu participación, Dianita, Elenita, Blanca, todos los que estamos participando, ¿no? Bueno, acá dice Johnny, ¿será que sus discípulos y también los primeros seguidores y también Pablo, que Jesús ya venía por segunda vez, pero no vino y seguimos esperando? No entendí muy bien la pregunta. Bueno, en todo caso, un poco hemos tocado ese tema al decir que tienen que ver dos cosas. Es el tiempo perfecto de Dios. Jesús mismo lo dijo, que los tiempos solamente los conoce el Padre, lo dijo en su momento. Y ahí hemos hablado de la eternidad y hemos hablado de que Jesús viene y viene pronto, y eso lo dice la palabra de Dios también hace 2000 años. Entonces Pedro, cuando lo escribe y dice que 1000 años es un día, pues es así para Dios. No debemos estar nosotros fijándonos o esperando eso, ¿no? Sí estamos esperando al Señor, y para quienes hemos creído en Él, sabemos
que si no es en este momento, en esta generación, que va a venir Jesús, lo cual dudo realmente por las señales que recibimos actualmente, pero si fuera que no lo vamos a ver todavía, al cerrar nuestros ojos, pues estaremos delante de Él y podremos estar con Él hasta el día en que Jesús vuelva también a la tierra, ¿no? Entonces, no depende de nosotros saberlo, ni tampoco nos debe contrariar que Jesús no haya llegado hasta el día de hoy. Pero de que en el principio de la iglesia ellos creían que Jesús venía pronto, humanamente hablando, sí, claro, pensaban eso, ¿no? Y eso generó también mucha incertidumbre, como en el pueblo de Tesalónica, por ejemplo, cuando Pablo les tiene que explicar cómo va a ser el proceso y que las personas que han muerto en Cristo, ¿no?, están durmiendo y van a esperar su día, pero que Jesús no ha regresado todavía. Eso lo dice muy claro. Esto va a suceder más adelante, ¿verdad? Ya, correcto, sí, pues esa es la idea de la pregunta, ¿no? O sea, tanto los discípulos como los seguidores, a Jesús, o sea, todos ellos le dijo que vendría, y él les está diciendo que si él se queda hasta que yo venga, es decir, justo está hablando de su segunda venida, ¿no? Tenemos a Jesús resucitado, le dice que se va a ir donde el Padre, entonces él va a regresar por segunda vez, pero no es el tema de esta conversación, ¿no? El tema es, ¿a ti qué si pasa eso? ¿No? El tema es, o sea, Jesús se va a regresar por segunda vez y eso es un hecho, y como dice Danilo, ya, o sea, como creo que estaba Giancarlo Parado diciendo en YouTube, ¿no? Ahorita llega. Sí, o sea, ya está encima, ¿no? Ahorita sí nos toca a nosotros ver esa venida, probablemente si no es nuestra, la siguiente generación, porque ya no falta nada para ello, ¿no? Entonces es magnífico. Bueno, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, dice Chelita. Hoy día tenemos bastantes comentarios, qué lindo. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos a que aprendan a amar a su prójimo. Gloria a Dios, Chelita. Tenemos que ayudarlos, pues, y la mejor forma es orando por ellos, conversando con ellos, explicándoles la palabra de Dios. Aquí en YouTube también dice Elenita, los errores vienen de ambas partes, porque nadie es perfecto. Tampoco se debe usar el púlpito para contender o atacar a alguien, como también hay quienes no les gusta lo que predica y juzga. Correcto, sí. Como hemos dicho, los creyentes somos todos, ¿no? Los creyentes somos todos. No hay mayores ni menores a los ojos del Señor. Perfecto, muy bien. Dianita también nos comenta, primeramente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Dios nos lleva a influenciar. Y si se ve algo es porque de repente ya hemos pasado, y hacerlo primeramente en oración, y Dios pone las situaciones. Sí, efectivamente, ¿no? Hay temas que ya nos hablan, Danilo, de eso, ¿no? Como, pues si tu hermano peca contra ti, ¿te acuerdas lo que dice Mateo? Entonces no lo hagas público, pues, no llames a los hermanos y te pongas a llorar, mira lo que me ha hecho, ¿no? ¿Qué dice? Primero ve a solas, arréglalo a solas. Ya habla con él. Y si se mantiene como estaba, entonces llama un testigo y cosas. Exacto. ¿No? Hay procesos que seguir. La Biblia no se le escapa ni una, nos dice todos los casos. Lo importante es estarla leyendo constantemente para poder entender el corazón del Señor. Amén. Bueno, antes de entrar al siguiente texto, vamos a ver lo que dice Giancarlo Parodi. Dice, su misericordia es grande. Qué fabuloso, la misericordia de nuestro buen Dios, ¿no? Es grande. Muy bien, Danilo, vamos a la respuesta final, pues, porque este versículo 23 nos quedamos en la parte A, o sea, falta la parte B del versículo 23. Así es. Así que corrió entre los hermanos este rumor. Sí. Pero acá dice Juan, en la segunda parte de este versículo, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa, no? Ahora, al leer esto debemos saber qué edad tiene aproximadamente Juan cuando le está escribiendo, ¿no? ¿Cuántos años hace que ha pasado esta parte? Así que Juan sigue vivo, pero está muy claro que Jesús no ha vuelto todavía, ¿verdad? Y que él ya está viejo y que no falta mucho para que parta la presencia del Señor. Así que esta aclaración le está poniendo Juan muy puntualmente como una declaración, por si acaso yo voy a morir. Esto no quiso decir Jesús, sino dijo, ¿de qué se preocupan? Y eso es todo, ¿no? Por ahí ¿de qué se preocupan? Hay una broma, ¿no, Danilo? Del primer siglo, creo que está escrito por ahí, lo escuché con el pastor Chuck en alguna de sus prédicas, que decía que cuando el apóstol Juan se resfriaba, todos se alegraban.
¿Por qué? Porque ya se iba a morir, pues, y Jesús iba a venir antes, ¿no? Entonces ya, oh, se resfrió ya Jesús. Se enfermó Juan. Ya viene. Bueno, acá vemos, yo le he puesto Jesús es soberano, ¿verdad? Ajá. Porque Él es el que ya tiene todo bajo control, siempre lo ha tenido. Estando en la cruz, lo tenía. Estando delante de las autoridades que lo estaban por matar, Él tenía el control. Siempre lo tuvo, desde siempre. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿De en qué estás poniendo tu criterio y tu pensamiento? No se angustien por nada, dice también la palabra, lo leemos claramente. No se angustien, no se afanen por nada. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Siempre es ese mensaje. ¿Para qué se preocupan? Dios los ama y sabe de sus necesidades. El tema es, ¿cuánto estamos queriendo conocer la voluntad del Señor? Tenemos la Biblia, podemos leerla. Les aseguro, hermanos y hermanas, que leyendo la palabra de Dios van a conocer la voluntad de Dios y van a orar de acuerdo a esa voluntad, como también la palabra nos instruye y nos dice que va a hacer. Amén. Así que eso es. Entonces acá Juan lo aclara, ¿no? Y certeramente, Danilo, tú acabas de decir, cuando lo escribió ya habían pasado años. O sea, esta carta creo que sí está escrita casi en la última década, ¿no? Ya han pasado como 40 años después. Así es. Aclaremos, dice. Estamos hablando de un Juan de 70, 80, ¿no? Más o menos, de edad. Sí, pues claro. ¿no? Ajá. Entonces, estamos viendo, pues ya él narra la historia, ¿no? Y dice, y está hablando sobre sí mismo en esa situación, para que se sepa bien clarito que eso no quiso decir Jesús. El concepto es otro, No. aunque tomó el ejemplo de su venida, pero el ejemplo es, ¿sabes qué? Concéntrate en tu llamado, ¿no? Concéntrate Así en es. la obra que yo he puesto por ti, ¿no? Para ti, para que en el caso de Pedro, ¿cuál era? Apacienta las ovejas, ama los corderos, cuídalos, ¿no? Yo tengo su plan con Juan, Sí. ya yo me dedicaré a Juan en su momento, ¿no? Claro. Y Así es, acá yo Marquito. tengo una pregunta. ¿Puedo o no puedo? Porque acá Ya. leemos preguntas de todo, pero yo también tengo mis preguntas, pues, Danilo. Ok. Prepárense para mi pregunta, ¿no? Prepárense. Mi pregunta ¿La sueltas ahorita la o suelto todavía? ahorita porque ya el otro Dale. tema, el verso que sigue es otro tema. No, pero la pregunta es simple, la pregunta es ¿cuál es tu llamado? La Ah. pregunta es a los que nos escuchan, a ti Danilo y a mí mismo, ¿no? ¿Tienes claro cuál es tu llamado? ¿No? Porque ¿para qué me voy a preocupar pues de la paja del ojo de mi hermano si yo tengo un montón de cosas que arreglar para hacer lo que Dios me ha pedido? O sea, Dios me ha pedido que, Marco, yo quiero que discipules y enseñes la palabra. Ya yo lo tengo claro, yo me dedico a eso. Así que toda Ajá. mi vida, mis recursos, mi familia, todo lo que yo hago lo dedico a eso. Nada más. Y aún siento que me falta un montón porque sigo experimentando, sigo aprendiendo y estoy en eso. Ya, pues ese es mi llamado, yo estoy convencido, yo dejo todo por lo que Dios me ha pedido y ese es mi encargo. Así que yo a Dios le voy a dar cuenta, o sea, por lo menos creo tenerlo claro. Me estoy esforzando con mis errores, me van a perdonar todo lo que me escuchan con todos mis errores que cometo, pero hago mi mejor esfuerzo. Pero la pregunta, ahora, como me encanta a mí, volteo el espejo, ¿no? Volteamos el espejo y ahora mírate tú, Danilo. ¿Tienes claro tu llamado? ¿Qué tal, Juan? Bueno, hasta ¿Qué tal, Juan claro. Miguel? ¿Tienes claro tu llamado? Dianita, Mechita, Blanca Ajá. Maya, ¿no? Que están con nosotros como Chelita, ¿verdad? Johnny, ¿tienes claro el llamado que tienes para tu vida? María Valencia, ¿no? Albina Benítez. Danilo, a ver, coméntame. Bueno, mi llamado es el servicio a través de la enseñanza y es el servicio de la iglesia en cada cosa que realmente el Señor me ponga para hacer. Yo creo que el Señor me llama a servir a todos a mi alrededor y esto es muriendo a mí mismo y dejando que Él solamente me lleve a donde quiera llevarme. La enseñanza es un don, el don de maestro, pero eso me lo ha puesto el Señor. Eso es algo que el Señor me ha ido enseñando a través de su palabra y se da de pronto que cada vez que tenemos la oportunidad, pues mueve mi corazón para poder llegar hasta los extremos de las cosas que el Señor me ha enseñado a mí. Y cuando lo hago, aprendo más. Entonces, para mí está clarísimo que tengo, digamos, algo que el Señor ha puesto a disposición de la iglesia, que es el tema de la enseñanza.
también tengo claro, por lo mismo que he visto la palabra, que es doble responsabilidad para mí el enseñar y tener una vida de acuerdo a la enseñanza que me ha tocado dar, que es la palabra de Dios. Estas cosas deben ser íntegras hacia afuera y hacia adentro también. Así que en mi caso, yo creo que estoy llamado a ser maestro, y junto con eso hay muchas cosas más que pueden darse y que el Señor es el que me las va a poner por delante siempre, ¿no? Eso con respecto a mí, perdón. El café. Se te acabó el café, sí. Gloria a Dios, porque si ese es nuestro llamado, lo tenemos claro, entonces tenemos que enfocarnos en cumplir ese llamado, enfocarnos en cómo me preparo mejor en ese llamado. De repente alguien tiene un llamado al evangelismo, entonces tiene que esforzarse por aprender cómo evangelizar mejor, ideas, palabras, enseñanzas, parábolas, estudios, esquemas y cómo llegar a la gente para que le escuchen, qué sé yo, hermano, ¿no? O sea, si tienes un llamado al servicio, ¿cómo haces para servir? Ahora que no hay local físico porque están restringidos pues los locales, ¿cómo hago para servir? Y es pues grande, ¿no? Los dones que Dios nos da, ¿no? Acá dice Dianita y nos comenta, falta tiempo, ¿verdad? Es el que he puesto, ¿verdad? Falta tiempo de realizar lo que Dios nos ha llamado. Sí tengo claro mi llamado, dice mi esposa, ¿no? Dios está perfeccionando, ¿no? Hasta el final, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Claro, Dios está perfeccionando, ¿no? Dios me está perfeccionando. Igualmente, Blanca Maya dice, amar a Dios. Bueno, ¿no? Y si amamos a Dios, hay que servir a nuestro prójimo también, ¿no? Correcto, es justo lo que coloca después, ¿no? Y servirle a Él, ¿no? Muy bien, Chelita nos comenta acá y nos dice, ¿cuál es nuestro llamado? Mi llamado es aprender su palabra y estoy esperando donde Él me lleve. Muy bien, Chelita, nos vamos para Chincha, necesitamos una Chelita que predique en Chincha, ¿qué tal? La señora chinchana, vamos para Chincha. No, es decir, Dios te va a usar, Chelita, ¿no? Los dones que van a florecer en tu vida son dones que Dios va a utilizar. Nadie es estéril en el reino de Dios, todos tenemos frutos que dar, muchos frutos que darle al Señor Jesús. Nuestro hermano Johnny también nos comenta, está muy bien que nos concentremos en los llamados, pero quedó no muy claro que Jesús dijo que Juan iba a estar cuando Jesús vuelva, pero eso no sucedió. O sea, no quedó muy claro, dice. ¿Ya? Pero eso no sucedió. Bueno, volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Sí, correcto. Ese es el tema de la eternidad, los tiempos de los hombres y la promesa de Dios, ¿no? No la podemos medir de acuerdo a un reloj o a los años, a los tiempos humanos. Perdón, Danilo. Pero sí. Lo que Johnny está preguntando es, no sucedió, pero no sucedió porque no fue lo que dijo Jesús. Claro, no lo dijo Jesús, pues, no lo dijo. Lo que aparentemente dice allí solamente era un sarcasmo. Es simple. Claro. ¿Por qué no pasó? Porque Jesús no lo dijo. Jesús estaba diciendo a Pedro, mira, si yo quiero que Juan viva para siempre, entonces ¿a ti qué te importa? Ya, pero no lo estaba afirmando, le estaba diciendo a Pedro, enfócate en ti. Básicamente es la respuesta a la pregunta de Johnny, ¿no? Claro. O sea, la respuesta va por el efecto de las palabras de Jesús. Y bueno, ese comentario entre los discípulos en ese momento puede haber generado algo posteriormente que no lo leemos en la palabra, pero Juan está preocupado por aclararlo, ¿no? Exacto. Aclarar que eso no dijo Jesús. Eso fue lo que estás preguntando, Johnny, es justamente lo que Juan está diciendo. Eso no dijo Jesús, ¿no? Eso no fue lo que dijo. No lo que eso. dijo es Pedro, concéntrate en lo que yo te he pedido. Eso es lo que está aclarando Juan. Y pues acá lo volvemos a aclarar nuevamente. Gracias, Johnny. Siempre importantísimo. Lo comenta. Tenemos a Helen. Mira, Helen nos comenta lo siguiente. Debo llevar las buenas nuevas donde vaya y ser misericordiosa, dice Helencita. Gloria a Dios, Helencita. Esto que comentas es algo que lo tienes de manera natural, porque es un don que Dios te ha dado. Por eso es, esfuérzate en ese llamado, ¿no? Ora para que Dios te siga utilizando de esa manera sabia. Y Chelita está dispuesta a ir a Chincha, ¿no? Bueno, dice. bueno, pues me toca Chincha, vamos para Chincha, ¿no?
Vamos, Y Pachencho. nuestro hermano Juan Miguel, gloria a Dios, que tiene buenas noticias en su salud, ¿no? Siento, quiero, Ajá. y Dios me ha llamado como uno de los apóstoles, dice él. No hay una disposición Claro, para ¿no? predicar su palabra por todo el mundo. Así que, Juan Miguel, prepárate porque tenemos mucho que trabajar para servir al Señor en ello, ¿no? Y ya estamos disponibles para servir a Jesucristo en estas áreas. Amén. Qué bueno, ¿no? Muy bien. ¿Quién es acá? Clarita, ¿no? Dice, Dios me está guiando para poder ayudar y orar por mi prójimo, ¿no? Intercesión, Ujú. ¿no? Intercesión. Muy Muy bien, bien, Clarita. Y, eso Y es. Elena dice, sé cuál es mi llamado, lo que no sé es a dónde me guiará el Señor. Orando, el Señor nos va a guiar para que lo hagamos de manera correcta y en el tiempo adecuado. Muy bien, Amén. con eso en mente, entonces regresamos a nuestro tema que estamos estudiando hoy día, pues, ¿no? Porque si no, nos Así es, seguimos pasamos ya al hablando. versículo 24, ¿verdad? 24. Muy bien. Y acá nos dice el apóstol Juan que está escribiendo esto. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y sabemos que dice la verdad. Muy bien. El apóstol Juan, testigo de Jesús, ¿verdad? Él fue uno de los primerísimos llamados también de todos los que fueron los discípulos, según hemos podido leer en la historia de Jesús a través de todo el Evangelio. Y él fue llamado desde muy joven, y acá está él escribiendo ahora este Evangelio años, muchos años después que se han dado los primeros evangelios de parte de Mateo, de Marcos y el mismo Lucas. Esto ocurre mucho tiempo después. Él escribe y da testimonio del amor de Jesús, ¿no? Y da testimonio de esto desde el principio. Y él mismo lo dice iniciando este evangelio, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Juan da una claridad, digamos, con respecto a que Jesús, hecho hombre, es Dios. Y Jesús cumplió su promesa y acompañó a los discípulos hasta el último día físicamente y siguió acompañándolos ya en espíritu cuando la iglesia fue formada, que eso ya es lo que viene después de este evangelio. Así que Juan mismo dice y se identifica, dice, este es el mismo discípulo, ¿verdad? Del que Jesús habló a Pedro. Este es el mismo discípulo. No lo diferencia. Él quiere mostrar que quien estuvo ahí, ¿no? Es el que está escribiendo ahora. Esta manera tan firme de que esto no es hecho por otra persona. Hay comentaristas que tratan de separar este versículo y el siguiente que vamos a leer después de todo el resto y un poco que ponen como que es otra persona la que escribe lo de Juan, ¿no? Pero Juan acá muy claramente dice que él es el mismo, Y aquí pasa, ¿no? acá hace Que una pequeña transición, ¿no? Sale de Pedro y ahora sí se sí, enfoca en él para despedirse prácticamente, ¿no? así es. Y me da pena decirlo, pero a la vez me da alegría porque tengo la oportunidad de volverlo a leer cuantas veces quiera, como lo dije al inicio, ¿verdad? Él está diciendo que todo esto ha sido escrito por él y sabemos que dice la verdad, de que él no da pie a ninguna otra idea o confusión respecto a todo lo que ha puesto en este libro como testigo. Y el versículo 25 nos dice algo más. Jesús hizo muchas otras cosas. Ahí está Juan nuevamente diciendo que ha sido testigo de eso, pero Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían leerse. Así que por eso le he puesto a este versículo final de todo el Evangelio de Juan, Jesús
lo ha cubierto todo. Hay tantas y tantas cosas que nosotros mismos no vamos a encontrar en ninguno de los 4 evangelios, porque ya no cabrían en los libros que podrían escribirse sobre ello. Jesús fue en todo, digamos, un vocero del reino de Dios en todas sus facetas, hasta donde fue necesario que el hombre supiera de este reino antes de estar en la presencia de Dios Padre, antes de estar ya en el reino de los cielos. Jesús cubrió todo, dijo todo, hizo todo, mostró del amor de Dios en todas formas, y los evangelios que tenemos muestran una gran parte de lo que Jesús llegó a hacer, pero no todo, nos dice Juan. Juan dice que no están todas las historias. En todo caso, Juan nos ha ayudado mucho a poner y a ver lo que no escribieron los otros evangelistas respecto a Jesús, pero nos vuelve a decir, no es todo, hay muchísimo más. Les cuento una cosa, para los que amamos a Dios y hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su obra y estamos en sus caminos, todas esas otras cosas de las que dice Juan, las vamos a saber cuando estemos ya en la presencia del Señor. Así que nos debe bastar con eso, Marquito. Ok. Entonces entramos ya en la recta final, versículo final, y hemos prácticamente sellado, terminado este evangelio con la despedida de Juan, diciéndoles, miren, no les puedo dar toda la información porque no habría una biblioteca suficiente, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber, lo que ustedes necesitan saber para creer que Jesús es el Hijo de Dios, se los he puesto en orden. Aquí está en este evangelio, ¿no? Qué lindo. Así que, hermanos, ustedes pueden repasar este evangelio, ustedes lo tienen a la mano. Ustedes tienen la posibilidad, o sea, tienen el acceso a este evangelio nuevamente y leerlo verso tras verso, así como hemos intentado hacerlo desde este foro para con ustedes y ayudarlos. Pero ahí está, el evangelio no ha cambiado, es el mismo, y nosotros tenemos cómo poder leerlos todos los días, y siempre sugerimos que lean una porción bíblica diaria, ¿no? Una porción en la que puedan buscar y encontrar al Señor. Danilo, tenemos 2 preguntas finales con las cuales pasaremos ya a la despedida. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Claro que sí, Marquito. Tenemos a Elba Azucena Cabezas. Ella nos pregunta y dice, ¿será que Jesús sí volvió en el Pentecostés cuando estaba Juan? Ajá. Ok. Yo aquí tengo que mencionar, Dios es uno solo y son 3 personas en él. Comúnmente hemos llamado esto la Santísima Trinidad. Dios es trino y es uno solo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy clarito Jesús indicó que era necesario que Él partiera para que pudiera venir el Consolador, o el Paracletos en griego. Estaba hablando del Espíritu Santo, que era como Él, porque Dios es uno solo y Jesús es Dios. El Espíritu Santo que vino en el Pentecostés es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Así que, a la diferencia o a lo que dice que Jesús volvió, dice Jesús claramente que vendría uno como Él. Y uno como Él, es decir, Dios mismo, para habitar en todo aquel que creyera en Jesucristo desde el inicio de la iglesia a partir de Pentecostés. Entonces, digamos que Jesús, sí, porque es en su nombre que hablamos y es a través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, que nosotros nos dirigimos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Uno solo, un solo Dios. Así que la respuesta podría ser sí, porque el Espíritu Santo, según el mismo Jesús, es como Él, y que era necesario que Él partiera para que viniera. El Espíritu Santo habitando en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo.
y que han entregado su vida a Él. Actúa el Espíritu Santo a través de nosotros en la manera en que Jesús actuó y obramos en nombre del Señor Jesús y vivimos en nombre del Señor Jesucristo, dando testimonio al mundo de que hemos recibido al Señor en nuestra vida. Así que Jesús está en nosotros, sí, pero, y acá viene el pero, hay un evento o dos eventos que tienen que ocurrir para que Jesús Hijo mismo venga. Y eso todavía no sucede. El Espíritu Santo está en la tierra, pero hay algo que estamos esperando nosotros. Que Jesús, el Hijo de Dios, llame a todos aquellos que hemos creído en Él. Y el Espíritu Santo, con toda la iglesia, va a ir a su presencia. Ese evento tiene que ocurrir y se unirá Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros con ellos durante todo un tiempo que viene más adelante, al que llamamos en la tierra la tribulación. Esto va a venir. El Espíritu Santo es el que está presente. Dios está presente en la tierra, en todo aquel que ha creído en Jesucristo y se ha rendido, arrepentido de sus pecados delante de Él. No sé si estoy ampliando tanto la respuesta, Marco, si podrías hacer un comentario al respecto. Sí, sí está la información, ¿no? Lo que has dado. Pero la respuesta es no. O sea, la pregunta es, ¿será que Jesús volvió en el Pentecostés? Y la respuesta es no. No volvió en el Pentecostés. El que vino fue el Espíritu Santo, como muy bien has dicho, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que aclarar que el Espíritu Santo no es Jesús. Y que Jesús no es el Espíritu Santo. Pero sí se representan, ¿no? Sí se representan. O sea, yo soy en el Hijo en el Padre, el Espíritu está en mí. O sea, es verdad que se representan, pero no son dos personas diferentes. Entonces, en el Pentecostés descendió el Espíritu Santo y llenó a todos ellos con justamente lo llenó en el Espíritu, ¿no? Y fueron llenos y hablaron en otras lenguas y pasó todo este acontecimiento espectacular que se convirtieron miles de personas y el Espíritu vino a la iglesia, a trabajar en la iglesia por estos 2000 años. Y Jesucristo, cuando dice que va a regresar, es todavía al final de los tiempos. Sí. Y creemos que los finales de los tiempos son estos tiempos. ¿No? Estos tiempos. Así que Jesús se fue, vino el Espíritu, está con nosotros, pero regresará Jesucristo por segunda vez en el cuadro que acabas de decir, ¿no? Entonces, sí es interesante la pregunta, Elba, muy buena pregunta, pero es clarísimo que Jesucristo no regresó en el Pentecostés, ¿no? Sino envió a su Espíritu Santo, uno muy parecido, uno igual a él, ¿no? El Paracletos, como dijo Danilo. Perfecto. Muy bien, gracias. Y creo que tenemos una última pregunta o comentario. Bueno, Dianita nos dice, el Evangelio de Juan nos habla del rey del reino de Dios. Ajá. Sí, muy bien, ¿no? El rey es Jesús, por eso es el rey de reyes, ¿no? Y Johnny nos dice, cuando Jesús vivió no había evangelios. Pregunta, ¿Jesús no predica con la Torá? O sea, muy bien. Siempre Jesús hizo referencia a las Escrituras y en todos los pasajes que vemos a Jesús hablando de las Escrituras y comparándola y diciendo con sus enseñanzas y trayendo las Escrituras que en ese tiempo eran de la Torá y también eran las anunciadas por los profetas que vinieron después de este libro que es de los judíos. Entonces, todo lo que era antigua escritura es manifestado por Jesús mismo en su vida, ¿no? Entonces, los evangelios, las buenas noticias, en todo caso, de que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba sobre la tierra, se empezaron a dar cuando los discípulos empezaron a caminar enviados por Jesús mismo por delante de él a los demás pueblos y hablaban en nombre de Jesús y curaban y sanaban en nombre de Jesús, el Mesías que todos esperaban, ¿verdad? Entonces, pero no predicaron el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan porque eso no existía todavía, efectivamente. Pero no dejaron de ser buenas noticias.
lo que estaban dando. Buenas nuevas. En griego, evangelio. Claro. Efectivamente, Marco. Muy bien, gracias Johnny. Entonces, definitivamente, pues incluso los apóstoles después de Jesús tampoco predicaban con el evangelio propiamente dicho como lo conocemos y lo acaba de mencionar Danilo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque no existían. Claro, mientras que ellos predicaban no solamente la Torá, predicaban con la ley, los profetas y los salmos, o sea, todo el Antiguo Testamento que hablaba de la venida del Mesías y se cumplía literalmente en Jesús. Así predicaban ellos, ¿no? Y obviamente predicaban la vida de Jesús, pero narrándola. ¡Qué maravilloso! O sea, toda la experiencia vivenciales que ellos habían tenido, lo contaban, ¿no? Así que ellos no tenían el Evangelio de Mateo escrito, pero lo tenían en su corazón y en sus labios, ¿no? A flor de labios. Entonces, siéntense que les voy a contar una historia. Resulta que Jesús, ¿y de dónde salió eso? De la vida de Jesús, que luego se va a convertir en un escrito, ¿no? En el transcurso de los siglos hasta la última década, ¿no? Que ahí tenemos los 4 evangelios. Perfecto, gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos un comentario importantísimo de nuestra hermana Chelita, Danilo. A ver. Ella dice así. ¡Wow! ¡Wow! Efectivamente. Sí. Si hemos seguido todo lo que hemos leído de Juan hasta hoy con respecto a Jesús, podemos hacer la misma expresión de Chelita. ¡Wow! Sí. Y Maranata, ¿no? Maranata. Bueno, Johnny refrendo la pregunta, pero creo que ya le hemos respondido, ¿no? Predicaba con la Torá, no solo con la Torá, porque la Torá es la ley. La ley, estamos hablando del Pentateuco. En realidad, Jesús predicaba también con los salmos. Los salmos hablaban de Jesús. Recuerda que cuando Jesús estaba en la cruz, él que decía, justamente citó el Salmo 22 cuando estaba allí, ¿no? Cuando se sorteaban sus vestidos y todo lo demás. Cuando Jesús hablaba de Moisés y de lo que decía de él, está hablando de la Torá. Pero cuando hablaba de los profetas y cuando él decía que es el Hijo del Hombre, por ejemplo, citaba a Zacarías, es un profeta mayor. Y así encuentras que Jesús usaba todo el Antiguo Testamento nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, para hablar acerca de él, ¿no? Como el Mesías, Mesías Redentor. Bueno, Isaías, Jeremías, ¿no? Perfecto. Creo que hemos cubierto casi todos los comentarios y preguntas del día de hoy. Elenita nos comenta y nos dice, pero es el mismo y único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, la Trinidad completa es un solo Dios, ¿no? No creemos en 3, sino solo, con 3 personas y que se manifiestan de diferente manera. La humanidad es simplemente ello. Bueno, regresamos al texto que hemos estudiado para terminar con una pregunta, ¿no, Danilo? En lo cual te vamos a dejar, ¿verdad? Bien, el texto de hoy día había sido el versículo 25, que nos decía: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo, dice Juan, no cabrían los libros que podrían escribirse. ¿Cómo terminamos este tiempo de estudio, Danilo? Con una pregunta muy importante que es para todos nosotros. Si Jesús ha cubierto todo, y Él te está diciendo que no te preocupes de nada, que Él tiene todo bajo control, ¿realmente dejas que sea Jesús el que guíe tu vida? ¿O estás tú queriendo hacer tu vida de acuerdo a tu pensamiento, a tus creencias, y crees en Dios y crees en Jesús y dices amar a Jesús, pero toma decisiones sin consultarle a Jesús? Toma decisiones sin ponerte a orar primero. Actúas según tu carácter, según tus pensamientos, y no actúas como actuaría Jesús. La pregunta es, ¿realmente dejas que sea Jesús el que guíe tu vida? Y sobre esto quisiera yo reflexionar. Jesús nos ha mostrado todos los temas que tienen que ver con el afán que acompaña al ser humano, y que es realmente necio, si sabes que Jesús tiene todo bajo control, que uno se angustie más de lo que se necesita. La angustia es humana, pero ¿dónde pones tu corazón cuando tienes un problema? ¿Dónde pones tu corazón cuando tienes que resolver algo que se presenta en el camino? Cuando hay un problema de salud,
y tienes que tomar decisiones por ti o por tu familia, cuando tienes un tema de trabajo que de pronto está en peligro de ser removido y que te quedes sin trabajo, cuando tienes que ver cómo vas a cubrir esas deudas, ¿dónde has puesto en decidir por ti mismo o ti misma o en buscar a Jesús primero? Yo te animo a que hoy te hagas esta pregunta luego de haber visto cómo Jesús, aún en las circunstancias más difíciles que tuvo que pasar, al ser encarcelado, flagelado, llevado y clavado en esa cruz y morir de la manera que murió, aún así, Él te mostró a ti y a mí que tiene todo bajo control. Y en su resurrección nos ha mostrado que todo lo que dijo era verdad. Aún así, ¿piensas que hay algo que necesites que Jesús no conozca de ti? ¿Piensas que hay algún pensamiento o algún problema que Jesús no pueda resolver? ¿Te estás siendo guiado por Él? Si tú a estas alturas aún no has conocido a Jesús, pues mira, Juan nos ha contado toda la verdad respecto al caminar de Jesús sobre la tierra y respecto al reino de los cielos que Jesús nos mostró. Él se manifestó en la tierra y Él es la vida misma. Él es la verdad, Él es el camino y es la vida. ¿Cómo no vas a confiar tu vida a Jesús y dejarte guiar por Él? Él está vivo. Él está esperando que tú lo veas. Él está esperando que tú le creas. Si has entendido bien que todo el propósito de que Jesús venga a esta tierra se reduce a un solo tema: el amor de Dios por toda la humanidad, para que toda la humanidad, creyendo en Jesucristo, pueda llegar a vivir eternamente con Dios. Para esto, si aún no has creído que Jesús es el Hijo de Dios y es el Señor, te invito a que pienses, te invito a que reflexiones. Debes creer y recibir al Señor Jesús en tu corazón, pero Él espera estar en una casa limpia, en un corazón puro y limpio. ¿Cómo podemos hacer eso si somos pecadores? Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos pedirle perdón a Dios por nuestra condición de pecadores y podemos creer que Jesucristo vino a la tierra para pagar por todos esos pecados que tú has cometido y que yo también he cometido y que nos acompañan desde que nacimos. Él es un Dios de amor. Él ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes creer que el Señor Jesús murió en esa cruz por ti y debes arrepentirte de tus pecados para que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida y tengas la certeza de que no irás al infierno cuando mueras, sino que estarás en la presencia del Señor.
Te invito a que esta noche, que hemos terminado el Evangelio de Juan, puedas tomar esta decisión, que vas a ser la más importante de toda tu vida. Es la de arrepentirte de tus pecados delante de Dios y creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Es fe y arrepentimiento. Si quieres dar este paso de fe y recibir al Señor Jesús en tu vida, te invito a que hagas esta oración conmigo. Pero que esta oración sea genuina y que venga de tu corazón. Repítela como si fueran tus propias palabras, que el Señor conoce tus pensamientos y ve tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y sígueme en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias, porque ahora entiendo que tú moriste en esa cruz, sustituyéndome a mí por mi condición de pecador. Yo debí morir en esa cruz, pero tú pagaste por mis pecados en esa cruz. Y hoy, Señor, quiero decirte que me arrepiento de todos mis pecados y que te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por la obra maravillosa de amor que has hecho en esa cruz por mí. Y te pido que entres en mi vida y que reines en mi corazón. Que tu Espíritu Santo me guíe a partir de hoy hacia la vida eterna. Y que no sea yo, con mis propios pensamientos y mi propio carácter, el que siga gobernando mi vida. Sé tú mi Señor, Señor Jesús. Guíame, Señor. Te doy gracias. Gracias, Dios, por haber enviado a tu único Hijo para salvarme. Gracias, Señor Jesús, por vivir en mi corazón a partir del día de hoy. Gracias te doy, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.